Hola, que Dios te bendiga. Te saluda Maggie Bolaños desde El Salvador. Desde hace mucho tiempo yo quería compartir este testimonio, porque como hijos de Dios nosotros no podemos callar de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y yo quiero iniciar este tiempo compartiéndote una palabra poderosa. Y yo sé que más de alguna persona que va a ver este video, el Señor le va a hablar. Es acá en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice su palabra: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo quiero empezar de esa manera diciéndote que sea lo que sea que hoy mismo tú estás pasando o estés atravesando, Dios tiene un propósito y Él va a cumplir su propósito, porque nada de lo que nos pasa en esta vida es por gusto, sino que detrás de ellos tenemos los designios y propósitos de Dios. Hace aproximadamente como unos 14 años, yo fui operada de un tumor gigante en mi ovario. Y a causa de esta situación, llevó a mi vida a un límite en el cual yo empezaba a dudar de las promesas de Dios. Yo empezaba a creer que Dios no estaba conmigo porque estaba pasando un proceso. Yo pensaba que el Señor no escuchaba mi oración. Y son esos momentos en los cuales llega a tocar fondo nuestra fe. Porque como hijos de Dios nosotros vamos a tener que ser probados. Recuerdo que yo estaba en mis primeros años de la universidad y empecé a experimentar esta enfermedad en mi cuerpo. Empezó a crecer un tumor en mi abdomen, al punto que llegó que mi abdomen ya estaba grande y yo parecía una persona enferma, una mujer embarazada. Entonces, a raíz de todo eso fue muy difícil cargar por años esta situación, porque déjame decirte que este tipo de enfermedades crece en tu cuerpo sin que tú sientas ningún síntoma. En mi caso yo no sentía pues absolutamente ningún síntoma, pero sin embargo la enfermedad estaba avanzando paulatinamente en mi abdomen. Entonces no me daba ningún síntoma de nada y fueron momentos bien difíciles, porque fue como la estrategia que Satanás quiso usar. ¿Para qué? Para que yo dejara de creer en Dios, para que yo murmurara con Dios. Porque llegaron momentos en que me decía: mira, pero tú estás sirviendo a Dios, pero mira la condición en la que estás. ¿Cómo puedes estar hablando de fe? ¿Cómo puedes estar hablando del poder de Dios si Dios no ha hecho nada en tu vida? Fueron años en donde Satanás me avergonzaba mucho. Recuerdo que estando en el altar adorando al Señor, llegaban pensamientos a mi vida y me decían: ¿qué estás haciendo? Tú estás enferma y estás sirviendo a Dios. Entonces, son momentos sumamente difíciles. Y que en esos momentos nosotros creemos que Dios no está con nosotros, porque lo que estamos viviendo en ese momento nos parece muy duro. Entonces, recuerdo de que yo no dejé de adorar a Dios. Yo no dejé de servirle a Dios a pesar de cómo yo me sentía. El diagnóstico fue creciendo. Llegó un punto en que mi abdomen, mi estómago creció. Y ya las personas me señalaban y ya las personas hablaban en mal de mí. Y en ese tiempo pues mis padres eran pastores. Pastoreaban una iglesia muy pequeña, pero en esa iglesia yo recuerdo que el Señor nos llevó con un propósito. Quizás en ese tiempo yo no lo entendía, pero el Señor nos llevó a ese lugar a levantar una iglesia. Y yo no sabía el propósito que Dios tenía para mi familia, pero lo que sí yo puedo decirte que esa iglesia pequeña, esa iglesia que empezó con un piso de tierra, luego pasamos a un piso ya de cerámica y todo eso,
pero fue un proceso en el que como familia tuvimos que pasar. En esa iglesia donde no habían muchos miembros, en esa iglesia donde solo habían unas pocas sillas, no habían instrumentos. En esa iglesia el Señor me enseñó a adorar y el Señor nos formó juntamente con mis hermanos al servicio de Dios. Porque a pesar de no ser una iglesia grande, el Señor nos hablaba. Y agradezco a mi padre porque fue un hombre que defendió su fe. Fue un hombre que instruyó a su familia. Él juntamente con mi madre nos enseñaron los principios de Dios. Eran hombres muy luchadores en la obra de Dios, que lo daban todo sin reserva. Que a pesar de no tener una fuente de financiamiento, ellos dependían de Dios totalmente. Y cuando recuerdo todos esos tiempos, es muy agradable recordar lo que Dios hace. Porque en un principio tú no entiendes nada, pero al final del tiempo tú comprendes las cosas que Dios hace. Entonces en esa iglesia el Señor nos enseñó a servirle a Él con todo nuestro corazón apasionadamente. Y me apasioné tanto por la música, por la adoración. Yo no sabía tocar guitarra, pero fue ahí en ese tiempo, hace 14 años quizás, que yo empecé a tocar guitarra juntamente con mi hermano y empezamos a servir a Dios. Y recuerdo que en mi corazón había un fuego tan hermoso de poder servirle a Dios. Pero recuerda, también estaba pasando un proceso de enfermedad. Y empezaba murmuras, empezaba a escuchar que personas hablaban en mal de mí, decían: la hija del pastor está embarazada, la hija del pastor está en pecado. Entonces empezaron a señalarme muchas personas. En la universidad yo empecé a sufrir bullying y muchas cosas que a mí me pasaban en lo personal y que me hacían sentir muy mal, y que lo único que quería yo era ir al cuarto a llorar delante de Dios y decirle: Señor, no permitas que Satanás avergüence mi corazón. Recuerdo que llegó un punto que mi estómago creció de una manera exagerada y pues como familia ellos actuaron y me dijeron: no, esto ya no puede seguir así, tú tienes que ir donde un médico. Yo rehusaba, yo no quería ir donde un médico porque yo quería que Dios me sanara, pero yo quería que Dios obrara a mi manera, porque muchas veces eso nos pasa, amados hermanos, que a veces no dejamos que sea Dios quien guíe, quien obre de la forma que Él quiere, porque nosotros estamos tan necios en querer que la voluntad de Dios se acomode a la voluntad de nosotros. Yo quería que Dios me sanara a mi manera, a mi forma, mas Dios tenía otro propósito. Entonces no fue fácil el hecho de aceptar y decir: sí, voy a ir a un médico para que me pueda ver y pasar este proceso médico. Pero recuerdo muy bien de que esos tiempos tan difíciles que yo pasé, para decirte que yo pasé con un tumor en mi abdomen por alrededor de unos 7 años o 8 años, porque el tumor empezó desde los 15 años. Entonces a los 22, 23 años mi abdomen había crecido. Todo ese tiempo de lucha que yo pasé espiritualmente fue un tiempo donde el Señor me enseñó a adorarle. El Señor me enseñó a creerle aún en el silencio. Aun cuando tú sabes que tus oraciones no han sido escuchadas, tú pareces que esas oraciones están siendo olvidadas por Dios. Yo pasé ese tiempo y lo único que Dios me decía: adora, adora, adora. Entonces no había noche que yo llegara a mi cuarto y cerraba la puerta y me hincaba y lloraba delante de Dios y le decía: Señor, aquí estoy. Quiero rendir mi voluntad a ti. Ya no quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y en medio de esas búsquedas íntimas con Dios, el Señor empezó a revelar muchas palabras, y que esas palabras se traducían en alabanzas. El Señor me dio mucha letra
en medio de esos tiempos de adoración y enferma. Yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero Él quiere también obrar de una manera poderosa. Porque Él quiere sacar lo mejor de cada uno de nosotros en los tiempos difíciles. El Señor empezó a revelarme letras de alabanzas y yo empecé a escribirlas, a cantarlas y a adorar. Y decía, Señor, este tiempo es para ti. Y es así como una de las alabanzas que el año pasado pude grabar, gracias a Dios, es el lugar de tu presencia. El lugar de tu presencia ha sido una alabanza muy especial para mí, porque justamente días antes de mi operación yo había escrito esa alabanza. Y fue una experiencia súper linda. Esa alabanza nos invita a llegar al lugar secreto, a ese lugar donde nosotros encontramos paz, descanso para nuestra alma. Para contarles de que efectivamente cuando llegué al médico y pasé con el que me hizo la ultrasonografía, él le dice a mi mamá, esta operación tiene que ser urgente porque el tumor ha abarcado todo el abdomen, o sea que yo ya tenía en todo mi abdomen, yo ya tenía el tumor y era un gran peligro para mi vida. Entonces el médico refiere y dice, es urgente la operación. Y bueno, empezamos a orarle al Señor para que Dios tomara control desde el inicio hasta el fin de esta operación. Y la verdad que es un testimonio muy grande porque yo creo que no acabaría este día para contarles todo, pero así yo les comparto parte de mi experiencia. Yo llego al hospital y yo le dije, Señor, yo no sé a lo que he venido aquí, yo no sé qué va a pasar después de este tiempo, pero yo confío en ti y en tus promesas. Y yo sé que tú me vas a sacar en victoria de esta operación. Y si tu voluntad es que yo me vaya contigo, yo quiero estar preparada. No fue fácil poder aceptar la voluntad de Dios. Recuerdo muy bien que estando dentro del hospital y me llevaron para otro lugar que no me correspondía. No era el lugar donde yo tenía que estar. Y me preguntó una enfermera, ¿tú estás embarazada? No, le dije, yo tengo un tumor. Me llevaron para otro lugar. Y recuerdo que pasé con un oncólogo, que son las personas o los médicos especialistas en cáncer. Cuando pasé con ese oncólogo, fue la verdad bien difícil porque yo dije, Dios, yo no tengo cáncer. Yo en mi mente, Señor, yo rechazo todo cáncer. Y recuerdo que me dieron el diagnóstico, ¿verdad? Y se lo entregaron a mi mamá y al parecer el diagnóstico era cáncer. En ese momento Satanás quiso jugar con mi mente. Yo dije, no es posible, yo no tengo cáncer en mi mente. Y yo vengo y le digo a la doctora, yo creo que aquí hay un error, porque yo no tengo cáncer. Y revisando la doctora, la documentación, exámenes y todo, llega un momento y me dice, perdón, sí, nos hemos equivocado con el diagnóstico. Tú tienes un tumor, pero estás en sospecha de cáncer. Recuerdo de que mi madre firmó un documento antes de poder operarme porque no sabían si iban a pasar riesgos en la operación, por lo tanto pues el hospital tiene que tener pues la autorización de los padres para esta situación, hacerles ver. Y bueno, mi mamá me dejó en el hospital, ella se fue y yo me quedé ahí. Y yo dije, Señor, yo ya estoy acá. Si tú me has traído a este hospital, yo espero que no sea, Señor, por gusto. Entonces, yo desde que llegué al hospital no me quedé quieta. Yo llevaba mi Biblia, llevaba mi teléfono y no permitían tener teléfono, pero yo dije, yo voy a llevar mi teléfono, porque yo ahí me conectaba a oraciones en la radio. Entonces, recuerdo que desde que llegué al hospital yo llevaba mi Biblia. Y mientras estaban en exámenes y todo eso y tenía la oportunidad de compartir con alguien
alguna compañera que estuviera enferma, yo le daba una palabra y le decía, tranquila, ya vamos a pasar este tiempo, todo va a estar bien. Y yo no dejaba mi Biblia. Esta Biblia yo la cargué, la palabra de Dios, yo la cargué en todo mi proceso de enfermedad. Y debajo de mi almohada yo tenía mi Biblia. Recuerdo también, además, que en ese hospital enfrente había una bodega donde guardaban lo que es escobas y todo lo que tiene que ver con la limpieza de ahí del hospital. Entonces, en cierta ocasión, pues yo dije, yo necesito ir a orar y a buscar a Dios. Y en ese momento yo me levanto y me voy para ahí, para esa alcoba donde tenían todas esas cosas. Y resulta de que yo estaba orando, pidiéndole a Dios mucha fortaleza, que el Señor me sacara en victoria de esa operación. Y recuerdo que llegó la conserje de ese lugar, la que estaba haciendo limpieza, y me asusta y me dice, ¿usted qué hace acá? La van a regañar, no, usted no puede estar acá, usted tiene que estar en su camilla. Entonces, recuerdo que yo le dije, sí, perdone, es que yo necesitaba hacer una oración y ahí en el cuarto pues no puedo. Entonces ella me dice, no se preocupe, me dice, yo la voy a cubrir, no se preocupe, solo haga la oración y luego vuélvase. Entonces yo empecé a orar. En la tarde nuevamente me fui otra vez a la alcoba a orar. Ya habíamos pasado de hacer exámenes juntamente con otras pacientes que estaban en el lugar donde yo estaba. Entonces nos hicieron otros exámenes y en la tarde pues yo también dije, yo voy a ir a orar nuevamente, y me fui a orar. Al día siguiente recuerdo que entré también a la alcoba a volver a orar, y llega la que andaba haciendo limpiezas otra vez y me dice, hola, me dice, disculpe que la interrumpa, me dice, pero aquí vienen 2 personas que la buscan, entonces les voy a dar la oportunidad que entren. Y yo le dije, claro que sí, pase adelante, le dije yo. Y eran 2 pacientes también que estaban pasando un proceso de enfermedad. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que tienen ustedes? Una de ellas pues iba a empezar un proceso de quimioterapia, y la otra creo que tenía un fibroma. Entonces yo le dije, yo no las conozco, pero Dios sí las conoce y Él está con nosotros, y vamos a hacer una oración. Y oramos conjuntamente con ellas y pusimos en las manos de Dios ese proceso de enfermedad, ese proceso quirúrgico el que íbamos a pasar. Asimismo, pues ese mismo día, pues en la noche, pues al día siguiente nos iban a operar. Entonces, para este tipo de procedimientos tu cuerpo no tiene que recibir nada de comida. Entonces esa noche recuerdo que no nos dieron de comer nada. No podíamos ni tomar agua, nada, porque el estómago tiene que quedar vacío. Entonces, realmente me entró mucho temor en mi corazón al pensar de que si me daba sed a medianoche o algo. O sea, era un tiempo muy difícil. Y recuerdo de que esa noche que me estaban preparando para la operación, yo encendí la radio porque ahí tenía mi teléfono y empecé a conectarme a la oración que hacía en ese tiempo Radio El Camino 106.1. Y recuerdo que ese tiempo de oración estaba siendo dirigido por el pastor Umaña de la Iglesia del Camino. Y empecé a escuchar esa oración que estaba siendo poderosa. Ese hermano, el Señor lo estaba usando tanto en medio de esa oración, orando por personas que estaban enfermas, declarando sanidad. Y yo dije, Señor, yo aquí estoy, Padre, porque yo sé que tú vas a hacer algo. Ya eran como las 11 de la noche cuando yo estaba orando con mis audífonos ahí, ¿verdad? En esa camilla. Y recuerdo que el pastor Umaña empezó a decir y a declarar una palabra sobre una joven que estaba en un hospital en esa camilla.
el pastor empezaba a declarar palabra de vida, palabra de sanidad, palabra de libertad. Y yo dije, Señor, esa soy yo, Padre. Y yo me aferré de esa palabra. Y el hermano dijo, yo quiero que ustedes hagan un acto de fe. Entonces, recuerdo que el pastor dijo, ahí donde estás te vas a levantar y tú tienes enfrente una ventana. Te vas a levantar y mira las estrellas del cielo, porque el Señor te quiere confirmar algo, que así como las estrellas que están en el cielo, así son las promesas de Dios para tu vida. Yo quiero que te levantes, dijo el pastor, y digas, yo soy libre. Entonces en esa noche yo hice una acción de fe y dije, Señor, mañana me van a operar, pero yo voy a declarar que yo soy libre porque yo confío en ti. Y yo dije fuerte, ¿verdad? Soy libre. Y bueno, desperté a las que estaban pues ahí siempre en el cuarto y me dijeron, ¿qué le pasa? Le dije, es que estoy cantando, les digo yo. Pero solo yo sabía lo que yo estaba haciendo con Dios y cómo el Señor estaba llevando paso a paso. Es que cuando eres hijo de Dios, Dios no te deja solo en los procesos. Dios no te deja ni un minuto solo. Así sientas que Dios no está contigo, Él está contigo. Recuerdo de que cabal se llegó el día en que me iban a operar y Dios se glorificó de una manera sorprendente. Recuerdo que a mí me hicieron una laparotomía, que es prácticamente una cirugía abierta, porque me tenían que extraer todo el tumor que yo tenía en mi abdomen. Y recuerdo que Dios puso desde la enfermera hasta el médico que me atendió, una doctora tan dulce, tan especial, que recuerdo que yo estando ya en el proceso de operación, yo escuchaba todo, porque a mí me pusieron una anestesia, pues no sé si es local, porque es de la mitad del cuerpo. Entonces yo escuchaba todo y yo en mi mente solo adorando, porque era lo único que yo podía hacer, era adorar. Yo adoraba a Dios estando en el proceso de enfermedad. Yo me imaginaba adorándole a Él. Entonces esa fue mi arma. Y recuerdo que llegó un momento en que la doctora llega y me dice, te tengo buenas noticias. ¿Sabes qué? Tus órganos están limpios, tus órganos están perfectos. El tumor no dañó ningún órgano de tu cuerpo. Tu ovario está limpio, porque me iban a quitar el ovario. Y yo solo dije, Señor, muchas gracias. Yo le dije, gloria a Dios, porque Dios es el que hace las cosas. Y me dijo, realmente, me dice, tanto tiempo que has llevado este tumor en tu abdomen y no te dañó ninguno. O sea, el tumor estaba libre. Lo mandaron a biopsia y bendito Dios que salió benigno el tumor. Me sacaron 11 litros de agua y era como un globo lo que yo andaba adentro, porque tocó que pincharlo y salió agua. Era un agua amarilla, pero eran casi 11 litros. Increíblemente, yo no sé de dónde salió tanta agua. Y para la gloria y honra de Dios, pues fue un proceso de recuperación tan grande que a los 3 meses que yo cumplí mi proceso de recuperación, yo estaba cumpliendo años. Y fue el mayor regalo que el Señor pudo regalarme, mi sanidad. Entonces, realmente no podemos callar las maravillas que Dios hace. Desde hace mucho tiempo yo quería compartir esto. Yo tenía pues esta promesa con Dios, porque sé que a lo mejor que hay muchas personas que están pasando un diagnóstico difícil, una enfermedad, o se van a enfrentar a una cirugía peligrosa. Lo único que nos resta es no perder la fe y confiar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. A raíz de todo eso, el Señor me permitió poder grabar el año pasado una de las canciones que Él me ha dado, y es la que yo les compartí, El lugar de tu presencia, que ya está aquí en YouTube. La puedes ver y espero que sea de mucha bendición.
es porque no fue fácil poder escribir esa canción y grabarla. Pasaron muchos años, pero siempre recuerdo como que si fuera ayer. Y asimismo, pues, con todo ese proceso que hemos vivido de la pandemia, que vino también a estremecer al mundo con tantas cosas. También en el año 2020 yo perdí a mi padre. Mi padre ya está descansando en la presencia de Dios. Y siempre recuerdo que me impulsaba a decir, tú tienes que cantarle, tú tienes que adorar al Señor. Tú eres una salmista. Siempre me lo decía mi papá y lo recuerdo muy bien ahora. Él está en la presencia de Dios. Y solo puedo decirle, Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida y por lo que sigues haciendo. Aún en medio de toda circunstancia, mis hermanos, no bajemos la guardia, no dejemos de confiar en Dios, porque su palabra es fiel y verdadera. Así como yo un día salí adelante de ese proceso de enfermedad y ahora estoy aquí contándolo, así hay muchas personas que el Señor los va a levantar para testimonios de poder, para testimonios de milagros. Y yo sé que así como el proceso que yo pasé, quizás que fue duro en un momento, después viene la alegría, porque ahora yo recuerdo la palabra de Dios, ahora yo recuerdo las promesas de Dios y yo digo, Dios es fiel y verdadero, Dios va a obrar, amado hermano. No temas ahí donde estás, en ese hospital, quizás en medio de ese diagnóstico, no temas, porque Dios quiere glorificarse. Solo basta que nosotros rindamos su voluntad a Él. Espero que este testimonio haya podido alentar tu corazón. Dios tiene grandes propósitos que cumplir todavía en tu vida. Aún hay más del Señor para ti. Que el Señor te bendiga.